Para los cristianos, la oración es algo central y fundamental. La gran mayoría vamos a concordar con eso. Y también diremos que el reunirnos para orar o participar de espacios de oración es necesario. Orar por otros y que otros oren por nosotros es vital para poder sobrellevar las distintas situaciones muy duras y complejas que vivimos diariamente. Sin embargo, estas cosas las decimos muchas veces de palabra, porque las reuniones de oración en la gran mayoría de los casos son aquellas las que son menos concurridas. Las vigilias asisten muy pocas personas. Claro, hoy está la excusa de la delincuencia, de la inseguridad, pero en las épocas más seguras aún había excusa para participar de estos tiempos, estas jornadas de oración. Y poníamos varias excusas, varias razones para no participar. Pero finalmente la realidad nos decía que era la pereza o simplemente el no participar, el decidir no participar de estos espacios. Entonces, en la teoría, todos tenemos claro, o la gran mayoría acordaremos de que la oración es importante, pero en la práctica, la realidad nos dice otra cosa, la evidencia dice otra cosa. Pero finalmente, ¿cuán importante es la oración? Dice en Santiago capítulo 5, versos del 13 al 18 lo siguiente: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió y la tierra dio sus cosechas. En toda esta porción de la Biblia y en la gran mayoría de ella vamos a encontrar la oración, la comunicación con Dios, el hablar con Dios, el generar esa intimidad con el Padre Celestial. Y cuando uno tiene intimidad con el Padre Celestial, cosas muy lindas y poderosas pueden llegar a ocurrir en nuestra vida. Hay momentos en que queremos repetir la experiencia de Elías y orar para que no llueva u orar para que llueva. Lo cierto es que eso era un trato de Dios para Elías, para el pueblo en aquella época. Pero hoy nuestra oración debe ser primero para que muchos se arrepientan y reciban el Evangelio. Luego, para quienes conocemos el Evangelio, para que podamos crecer en el Señor. La oración es para dar acción de gracias, es para orar por los que están en enfermedad, es para pedir fortalecimiento para aquel que está débil. Hay tantas razones para orar, hay tanto que pedirle a Dios, pero también hay tanto que agradecerle. Entonces me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta separar un momento y poder abrir nuestros labios y pedirle a Dios y agradecerle a Dios? En la teoría, la gran mayoría estamos de acuerdo que la oración es central y fundamental. La pregunta es, ¿qué pasa con la oración en nuestra práctica? Esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.